diré nada, bro. No diré nada, bro. Eso es todos entrados a la cámara y sin reírse, por favor. No, hagan lo que quieran, ya, tan grandes. Estamos chiquitos antes. Ya van. Sí, ya todo. Aquí Un ya año nos tienen. llevamos. Mítica frase, están pequeños. Pues sí. Están muy grandes. No, literalmente, yo un año con él, literalmente. Literalmente. Todos. No, literalmente. literal. ¿Así? ¿Por qué? Somos del mismo día. ¿Mismo? Tú, cumples de... No, julio, tú. ¿no? Estamos ¿Yo? hablando de ti. ¿Cómo? Dios. Ya vamos a empezar el podcast, pues. Bienvenidos a un episodio más del podcast La Boina. Espero les guste. Al igual este capítulo va a ser un poquito más corto, derivado que queremos que se explique de una mejor forma y sea más breve para ustedes y más entretenido a la vez. Al igual, hoy vamos a hablar sobre el libro de la novela de 1984 de George Orwell. Un libro, yo diría que bastante interesante. Un libro que se hace, yo creo que medio ligero al momento de leerlo. Y un libro que yo recomendaría para leer, ya que se me hizo entretenido de cierta manera. Y al igual recordarles que si les gustó el podcast, dejen su like, dejen un comentario si tienen alguna duda. Y al igual, muchas gracias por el rato que pasan con nosotros viéndonos. Y los dejo con mis compañeros. ¿Se imaginan vivir en un mundo donde el gobierno te controla, te vigila todo el tiempo? Donde la verdad es lo que el gobierno o el partido dice que es, donde el amor y la libertad son delitos. Bueno, esa es la novela de 1984, escrita por George Orwell en el año de 1948 y publicada en el año de 1949, un año después de su muerte. Esta historia es otra novela más de George Orwell que igual como lo vimos en podcast pasados, habló sobre el libro La Rebelión en la Granja. Esta historia habla sobre Winston Smith, que se atreve a rebelarse ante el partido o ante el único poder que existe en esa novela, en el cual es Oceanía, en el que se atreve a enamorarse de una persona o una mujer llamada Julia, porque en ese entonces era un delito poder tener un amorío. Bueno, en realidad realmente estaba controlado todo, tanto los pensamientos, las actitudes, las formas de pensar. Tenías que ser culto al partido, ¿no? Tenían también lo que eran días de odios, minutos de odio. Todo era totalitarismo. ¿A qué se refiere con totalitarismo? Bueno, donde un partido o un estado o el estado tiene un control o un control total o absoluto, donde solo hay un único partido, el control de los medios de comunicación, el control de la economía, todo. O sea, totalitarismo es total, o sea, todo. Aquí, pues, como bien lo dije, se enamora de esta persona, en el cual, pues, estaba prohibido. Era como un amor prohibido ante la ley. Donde pagaría un precio muy alto y no habría escapatoria, tanto que hasta el final del libro nos cuenta, como bien lo leímos, que le hacen un lavado de cerebro y al final se llegan a topar estas dos personas y simplemente no se llegan a reconocer por el lavado de cerebro que le hicieron literalmente en esa historia. Bueno, ¿quieres reflexionarnos más sobre la historia? Para complementar lo que dice mi compañero, la novela, para recalcar que la novela se desarrolló en un futuro distópico, en el cual el mundo estaba dividido en tres superpotencias totalitarias, que es la Oceanía, Eurasia y Estasia. La historia sigue a Winston Smith en una ciudad de Oceanía que trabajaba en el Ministerio de la Verdad, donde nos recalca que se encarga de falsificar documentos a favor de la ideología de un partido. Y Winston comienza a sentirse descontento, ya que con la sociedad totalitaria en la que vive, y comienza
Vivi comienza a cuestionar lo que él está haciendo o lo que la sociedad estaba haciendo en ese momento. Bueno, como parte de seguir complementando un poco la historia, había que recordar el hecho de que en este universo la cosa está horrible prácticamente, todo está controlado prácticamente. Recordemos que nuestro protagonista, ¿cómo se llama? El protagonista, Winston, se encargaba de prácticamente, así como me dijo mi compañera, se encargaba de prácticamente reescribir la historia a favor del partido. Toda la historia que había vivido el mundo antes de los eventos en los que se situó el libro, se encarga de reescribirla, pero esta vez a favor del partido, la versión que el partido cree correcta. Por otro lado, nos sumerge en un mundo donde prácticamente todo está controlado, siendo esto los continentes de Oceanía, que es bastante irónico, pero pues es prácticamente todo lo que es América, Sudáfrica y Oceanía. Eso es el gran continente de Oceanía. Por otro lado está Eurasia, creo que es el otro que existe. Eso viene siendo lo que hoy en día es Rusia, parte de Europa, y finalmente tenemos pues la otra Eurasia, ¿no? También Eurasia, que viene siendo principalmente China, Japón, Corea y unas islas más que están cercanas. Bueno, obviamente, de manera ficticia dentro de su universo. Este libro nos pone en el centro de qué es lo que ocurre cuando realmente un partido es quien controla todo, ¿no? O sea, no hablamos de que no hay como una historia, creo que es una historia un poco más realista, ¿no? No hablamos de una típica historia en donde hay una rebelión, donde hay un grupo de personas que deciden rebelarse y todo termina bonito. No, creo que es una historia que nos muestra un mundo un poco más realista, un poco más crudo de la realidad, donde al final nuestros protagonistas, los dos enamorados, medio se conocen, pero al final de cuentas ya no es lo mismo. Después de toda la boda de cerebro ya no es como que sea el mismo sentimiento, porque al final de cuentas saben que saben que ambos se traicionaron a sí mismos. Al mismo tiempo creo que está muy interesante ese final de que nuestro protagonista empieza a sentir amor por el partido. Al final ve la cafetería, creo que es una cafetería donde ve donde ve una victoria del partido y al final se alegra por eso. Creo que es un final sigue siendo un final bastante crudo, pero a la vez siento que bastante realista, tomando en cuenta las circunstancias en las que nos sumerge este universo. No sé si mis compañeros quieran agregar algo más de contenido. El libro es muy interesante, pero me llamó mucho la atención porque a pesar de que podamos pensar que es una historia que nunca podría suscitarse, realmente hay casos de países actualmente que no están muy lejos de este sistema totalitario y abusivo por parte en el cual un gobierno manipula la información y les hace creer a sus ciudadanos cosas que para nada son ciertas. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, así como bien lo han dicho mis compañeros, siempre hubo dentro de la novela siempre hubo esta manipulación de parte del partido, de información, represión a la libertad. Tanto que era un crimen tener un pensamiento en contra del gobierno. Dentro de esta novela tenemos que es distópico, igual como había comentado mi amiga, mi compañera, de que había esta sociedad futura era indeseable, o sea, era lo contrario a lo utópico que hemos visto, ¿no? Había un control social, desastres, era deshumanizado todo lo que sucedía, estaban controlados totalmente, pérdida de individualidad, nadie podía pensar ni creer en otra cosa más que no fuera en el gobierno, había censura, toda la propaganda estaba dirigida a lo que el libro decía Big Brother, es decir, el hermano mayor, de que era como el líder supremo o el líder del partido, ¿no? de Oceanía, de la novela, que estaba dispersa su imagen en toda la ciudad, ¿no? Otra sería el de doble pensar, de que, bueno, aquí Orwell se centra en diferentes cosas, sobre que él está como a la izquierda de la izquierda, de que existen dos tipos de ideas o de apoyos, que de esas dos ideas parten una nueva. Sí, como podemos ver en la novela, Winston expresa su inconformidad, empieza a cuestionar lo que pasa con la sociedad, cómo vive él, y también empieza a cuestionar la autoridad del hermano mayor, del gran hermano.
Y es donde se pone a cuestionar eso de si realmente tenemos que hacer lo que el gobierno nos está imponiendo. No sé qué opinan ustedes sobre eso. ¿Puedes repetir? No sé qué opinan ustedes de eso, de lo de qué pensamos sobre que el partido o que el gobierno nos imponga algo a nosotros. Pues en ese aspecto, pues, refiriéndonos o adentrándonos a la novela sin hablarnos ahorita de el día a día o en la actualidad, es de que pues todo mentían en ese partido. De que, por ejemplo, el Ministerio de la Verdad hablaba de la mentira, el Ministerio de la Paz hablaba sobre las guerras, el de la abundancia hablaba sobre todo menos sobre la abundancia, el del amor y la tortura. El de amor hablaba en contra de la tortura o en ocasiones del asesinato. Bueno, en sí, Winston pues luchaba contra esta clase. Bueno, el partido se supone que luchaba contra la clase trabajadora, pero lo único que hacía era mantenerse en el poder. No le interesaba nada más que la victoria, la riqueza o el progreso. Solamente se adentraba en mantenerse eternamente en el poder. Tal vez lo podemos interpretar en la actualidad por todo lo que está ocurriendo actualmente, tanto por los mecanismos tecnológicos como podrían ser las cámaras, las pantallas, que en la novela eran las telepantallas que te vigilaban todo el tiempo. Yo creo que era un poder total, ¿no? Que pues eso era lo que Winston intentaba luchar. Y pues no sé qué opinen ustedes. Como tal luchar no, ¿sabes? Porque bueno, habla de que del poder y todo eso, pero creo que eso así aplica para los malotes de la historia, lo del partido del Gran Hermano. En sí Winston, si bien intentaba pelear y toda la cosa, como que él intentaba mantenerse en un perfil muy bajo, seguir obviamente en lo que estaba, seguir haciendo aquellas cosas que simplemente él quería, pero sabía que pues lastimosamente pues, el gobierno en el que estaba, por el partido en el que estaba sometido, pues no podía, ¿no? Si bien no peleaba, si peleaba, bueno, más o menos, ahora sí como que lo hacía muy bajo el perfil, como que lo hacía de una manera muy vaga, ¿no? Bueno, sí, como que muy importante, pero muy vaga, no es como, ándale, no es como que llega algo más dentro de la historia. Sí, como habías dicho, de que no es como de las películas que, ay, me revelo y ya, y final feliz, no. Pues así como dices, pues es más real en el aspecto de que pues no te revelas así nada más y luchas y al final esta victoria, sino que sí es más como que te revelas y casi te están como ejecutando. Entonces ahí sí se me hizo muy interesante en ese aspecto de que prácticamente no eres libre en nada, o sea, te están vigilando en cualquier momento, prácticamente te monitorean en cualquier circunstancia. Entonces se me hizo muy interesante todo eso que vino en la novela. Y no sé qué opinas. Yo no tengo ningún comentario con respecto a eso. Es un libro muy interesante que muestra una perspectiva tal vez no más realista, pero a lo mejor más cruda de lo que puede pasar cuando le das el poder absoluto o el poder se centraliza en un partido o en una sola persona. Pero ¿por qué no crees que sea tan realista? No creo que no me refiero a que no me refiero a que no sea tan realista, me refiero a que no siempre estas historias terminan con una rebelión fallida. La mayoría de las veces las dictaduras suelen tomar mucho tiempo, o sea, hay pequeños movimientos que tratan de ir en contra de las dictaduras, pero muchas veces fallan. Es un proceso que toma mucho tiempo y se da poco a poco. Pero no sé si ya no hay nada más que comentar para que pasemos a la segunda parte del podcast. Okay. Bueno, siguiendo con el programa, vamos a entrar a la segunda parte del podcast. No sé si alguien ahí tenga los puntos Sí, el primer tema a debatir ¿es aceptable sacrificar la privacidad por seguridad? ¿Qué opinan?
Bueno, yo creo que siempre que tiene que haber un equilibrio. Creo que los seres humanos tenemos el derecho de tener tener privacidad. Sin embargo, también considero que se tiene que regular de alguna forma la privacidad que el Estado le otorga a las personas. Al menos acá en México y en la mayoría de países, los teléfonos son monitoreados por corporaciones que a su vez están coludidas con otros gobiernos. Pero en cuanto a México se refiere, pues creo que tenemos suficiente privacidad. Tal vez podría ser debatible la cuestión de los celulares y dispositivos electrónicos, que en su mayoría suelen ser monitoreados por corporaciones que a su vez prestan sus servicios a los gobiernos. Se da mucho en Estados Unidos, por ejemplo. Pero yo creo que como seres humanos, partes de un Estado, tenemos que ser parte de nuestra privacidad para que el Estado nos garantice ciertos beneficios. Bueno, yo creo que todo esto es una miserable idea, pensar de que algo que sea bueno o que sea malo, porque la privacidad obviamente pues es buena, pero al mismo tiempo no. Pero la seguridad es lo mismo. Por ejemplo, hace rato se estaba escuchando que decías que, pues, ¿por qué crees que no se está viendo en la actualidad? Y pues yo comento de que George Orwell quiso advertirnos o quiso dar una pequeña profecía, más por su hijo, que pues tiene la misma edad que Orwell, que Winston en la novela, de que lo que podría ocurrir, porque yo creo que todo se está asemejando a lo de la privacidad y seguridad. Se está dejando de ver el concepto de lo que se refiere. Yo creo que sería más como inseguridad, y lo de la privacidad ya no existe tanto, porque esos avances tecnológicos que hemos tenido hoy en día a día han perjudicado demasiado. Podemos tomar como, por ejemplo, yo creo, y mi opinión es de que, por ejemplo, Corea del Norte ya es totalitarista. No existe lo que es la privacidad, la seguridad quizá, pero es muy controlado para la sociedad o para los individuos, para ser individualistas los individuos. Así que bueno, yo creo que no hay que sacrificar ninguno, y tampoco puedo opinar o decir de que hay un equilibrio, porque obviamente no se va a poder lograr ese equilibrio. Siempre va a haber un balanceo hacia una parte, y la otra va a quedar desbalanceado, que no tenga valor. Así que bueno, en mi opinión creo que está difícil, pero bueno, así como es el podcast, pues tenemos que pensar de que no hay que sacrificar ninguno y simplemente avanzar y quizás cuidarnos del partido, ¿no? O sea, del Estado, ¿no? Del poder político que nos comprende a todos, ¿no? Así que, bueno, esa es mi opinión, no sé qué crean ustedes. Es que, bueno, o sea, decir de que equilibrio o irte más por un punto es pues, muy complejo, ¿no? Porque siento que más que nada lo que aquí se habla es mucho de respetar al pie y la letra eso, ¿no? Porque chance puedes decir de que chance pueden haber cámaras de seguridad por todos lados, te pueden estar ahí brindando seguridad, ¿no? Pero luego, por ejemplo, hemos visto aquí el mismo gobierno mexicano, ¿no? Luego se hace de la vista gorda de, no sé, ocurre ahí un balaceo, por ejemplo, y luego se hace de la vista gorda y pues nada de nada, ¿no? Creo que con ese tipo de cosas, ¿no? Es como que más que nada, más que un equilibrio o irnos por un lado al otro, pues se debe respetar el pie y la letra. En cuanto a privacidad, como que tampoco es como que yo pueda decir algo muy a fondo, porque tampoco es como que yo sepa, ¿no? Soy estas personas que apenas ve términos y condiciones y se va abajo y nomás le da clic. Así que tampoco es como que pueda dar ahí un tema, tampoco es como que pueda llegar a criticar directamente, porque pues creo que también nosotros también debemos tener ese ¿cómo decía? Pensamiento, esa iniciativa de leer todo completamente. De si dice, pues tenemos registro de cámara, pues no. Creo que somos como personas como muy que les vale todo, mientras que por otro lado el gobierno es como que nos brinde esa seguridad, ¿no? Bueno, hablando de México, ya de otros países, pues montones de otras ideas, ¿no?
Pues no sé qué piensan los demás. O tú, Ian. Ya con lo de Andrés, ya no sé qué decir. Es que la verdad, todo lo que dijiste, pues la verdad, este tema es muy complejo. Entonces, no sabría dar así una opinión sobre lo de la privacidad y la seguridad. Y pues, no, la verdad no tengo cómo contestar a tu pregunta. Así con la opinión que han dicho todos, pues esa es la primera parte de lo que tiene que ver el segundo debate, que es la manipulación de la verdad. Porque si bien tenemos que ver con el debate pasado de la vigilancia y privacidad, va de la mano con la manipulación de la verdad. Porque bien podrías, como tú estabas mencionando, Emilio, de estar leyendo totalmente todo y estar informado de todo, pero ¿y qué tal si estás leyendo todo y realmente no es esa la verdad de lo que está ocurriendo? O sea, ahí comienza el dilema o la pregunta de ¿qué pasó? ¿O qué hacemos? Así que entramos por debate lo que es la manipulación de la verdad. Bueno, entrando al segundo punto, entonces les voy a hacer la siguiente interrogante. Es, ¿los gobiernos y medios de comunicación manipulan la información hoy en día? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí, no? ¿Por qué? Yo pienso que sí. O sea, eso es hasta la pregunta ofende. O sea, yo creo que es natural y a veces un poco un abuso de poder de que controlen todos los medios, tanto para su beneficio o para todo lo que hemos logrado, ¿no? Yo creo que sí se manipula demasiado la verdad, y si existe esa verdad, pues la engañan y la hacen a su beneficio, tal y como lo podemos ver en la lectura. Sí, yo creo igual que pues es normal ya hoy en la actualidad verlo en la sociedad, que manipulen la información a su conveniencia. Obviamente los políticos o el partido que esté nunca nos va a decir la verdad, va a manipular la información para que quede a favor de ellos o para que no sepamos más allá de lo que está ocurriendo en la sociedad. Hoy realmente la manipulación en la actualidad es muy peligrosa para la sociedad porque, bueno, yo considero que es muy peligrosa para la sociedad. Sí. Porque pues pueden pasar muchas cosas, se manipula la información y causa problemas. Sí, problemas. Y pues la opinión de cada quien pues ya es relativa. Relativa. O sea, nunca nos van a decir como tal la información real, siempre va a venir con algo disfrazada, digamos, como para que estemos tranquilos. Pues sí, o sea, el gobierno va a controlar la información a su conveniencia, pero desde ahí es algo de mi opinión. Entonces, pues no sé, ¿tú qué opinas, Emilio? Para ya finalizar o concluir, vamos a dar nuestras opiniones de la lectura de 1984, ¿no? De George Orwell, sobre qué opinamos y qué es lo que vimos en esa novela. Bueno, yo daré mi opinión principalmente. Yo realmente lo que entendí y sobre mi opinión sobre lo que pasó en la novela o de lo que nos habla es, vemos que Smith, él realmente no estaba contento, llegó a darse cuenta que no era correcto como estaban viviendo y que la sociedad estaba como le hacían caso a la autoridad, que en este caso era el partido y el gran hermano, sí, el hermano mayor, y que pues realmente ya no es algo que podamos controlar, sino que pues es algo ya que vemos normal en la sociedad, y vimos que a él intentar como hacer algo para cambiar eso, pues al final no logró su objetivo, que terminó mal, lo detuvieron, y pues así, o sea, no podemos hacer nada más allá porque pues no está en nuestras manos lo que suceda. Eso es lo que yo creo. Así en corto, pues yo creo que es una obra maestra en el aspecto de que, bueno, fue muy importante para el siglo XX,
George Orwell se adentró más a la premonición sobre lo que podría pasar en un futuro cercano. Para mí realmente me sorprendió la lectura, nunca me esperaba ese final y la verdad es que sí lo relacioné bastante con la actualidad. Y sí puede ocurrir en algún futuro, tal vez no tan literalmente, pero sí nos estamos apegando a eso. Realmente George Orwell se dio una gran profecía de lo que podría ocurrir y lo que para muchos considerarían que está ocurriendo, por los conceptos modernos, tecnológicos, todo lo que tiene que ver con los poderes, los partidos. Y para mí es una buena lectura y yo creo que tal vez obligatoria, pero sí, muchos deberían conocer de ella para saber cómo prevenir eso, ¿no? O cómo poder controlarlo. Es un buen libro, creo que es una advertencia sobre lo que podría pasar en un futuro y por eso es importante que las personas tengamos bien desarrollado el pensamiento crítico. Hay que cuestionarnos muchas cosas que haga el gobierno de nuestro país para que a lo mejor esta situación o esta historia que se menciona en el libro no se repita o no ocurra. Pues sí, igual se me hizo un libro interesante en la cual, pues, como dijo Andrés, que se anda basando un poco en este aspecto de ahorita. Pero la verdad sí se me hizo interesante y lo recomiendo leer, en mi opinión. Bueno, la verdad agradecemos bastante que hayan visto nuestro video. Espero que les haya sido de utilidad y les dejamos la incógnita de ¿qué piensan ustedes? ¿Está pasando o podría pasar? Le damos la pequeña frase de George Orwell o de mi parte que decía al escribir este libro: no dejes que suceda, depende de ti. Gracias. ¿Y las pizzas? Ya vayan.